Hola a todos, a todas. Ya empezamos ahora con la primer clase grabada de este módulo. Nosotros ya tuvimos una primer clase presencial. En esa clase presencial estuvimos viendo las características generales del público que asiste a los museos y a las áreas naturales protegidas, a las reservas, parques, etc. Lo que vamos a ver en esta primera clase grabada es una profundización de esos temas que ya vimos. Históricamente los museos y las áreas naturales protegidas hasta hace algunos años atrás estuvieron centrándose en la comunicación lineal de los mensajes y de la información hacia el público. El público era visto como receptivo y pasivo. En los últimos años ha ido en incremento, increyendo, una tendencia cada vez más fuerte, muy marcada y en realidad ya bastante establecida, hacia enfocarse en los públicos, los museos y las áreas naturales protegidas, las reservas, todos los centros de protección y de tratamiento de patrimonio, sea natural o cultural, se enfocan en los públicos. Esto significa que los públicos importan. Los públicos siempre importan desde la Revolución Francesa hasta ahora. Los públicos a estos centros patrimoniales importan porque los museos y las áreas naturales construyen ciudadanía. Entonces es importante que los museos y estos centros tengan en cuenta a qué públicos se están dirigiendo. Este enfoque centrado en los públicos o visitantes se para en un lugar que tiene que ver con esta cuestión de ver de qué se trata lo que quiero comunicar y qué es lo que quiero que el público, el visitante o la audiencia, que son las categorías que ya vimos en clase, qué espero yo, cuál espero yo que sea la relación que el museo o el centro mantenga con sus públicos. Los museos tradicionalmente son vistos como lugares que coleccionan, que conservan, que exponen, que investigan objetos y patrimonio. Pero en esas definiciones, en el caso de las áreas naturales protegidas, también se conserva, se protege y se expone de alguna manera biodiversidad, que también son de alguna forma objetos. La cuestión desde miradas más contemporáneas es dónde está la dimensión humana en este tratamiento del patrimonio, sea natural o sea cultural. En esta perspectiva del patrimonio como un patrimonio socioambiental, tendiente a la conservación y a la protección de la biodiversidad socioambiental, pero teniendo en cuenta al público, a las audiencias y a los visitantes. Esa dimensión humana requiere de que estos espacios se transformen en espacios que generen empatía y fundamentalmente que generen conversación, que haya una conversación entre las instituciones y los públicos que las visitan. Y esa conversación se habilita de distintas maneras. ¿Se habilita o no se habilita? Y las maneras de habilitarla son diferentes. Lo que históricamente a través del siglo XX, fue una relación unilineal de comunicación de información, la transmisión de conocimiento a través del ordenamiento de los objetos y de la comunicación de información asociada, tanto en los museos como en las áreas naturales protegidas. En los últimos 20, 25 años no ha estado funcionando porque las sociedades han cambiado y lo que se espera, o lo que se requiere en realidad hoy, es que el tránsito por el museo, por la experiencia del museo, el tránsito por la experiencia de recorrer un área natural protegida sea una experiencia memorable. Y la experiencia memorable se construye a través de una serie de estrategias. Los que primero reconocieron la importancia de la experiencia memorable para aprehender los mensajes que se quieren comunicar fueron aquellos que trabajaron en las áreas naturales protegidas de Estados Unidos hacia fines del siglo XIX. Un señor llamado John Muir, él decía que él iba a fines de 1880, 1890, él decía que iba a recorrer parques para aprender, para apropiarse de la experiencia de la naturaleza, de la experiencia de lo que las aguas, los glaciares, los árboles tenían para contarle. Eso es lo que dio lugar a lo que se conoce, o que se conoció desde esa época y hasta ahora, como la interpretación patrimonial. La interpretación patrimonial tiene mucha fuerza en el mundo que tiene que ver con la conservación de los recursos naturales. En las áreas naturales protegidas, sean reservas, parques, el formato que tengan, hace más de un siglo que se trabaja con la interpretación patrimonial. Esta interpretación patrimonial
la interpretación patrimonial se basa en una serie de criterios que son los que construyen una experiencia memorable. En el ámbito de los museos se conoce más que como interpretación patrimonial como la experiencia memorable. Esta experiencia memorable, en el caso de la interpretación patrimonial, requiere exactamente de eso, de interpretar el ambiente, el contexto ambiental en el que el visitante está caminando, está paseando, está recorriendo. Interpretar las rocas, interpretar las aves, interpretar el sonido de las aguas es diferente a la reserva, el parque natural, me comunica que esto es tal cosa, que esto es un sauce, que esto es un yaguareté. Son experiencias diferentes y hoy por hoy lo que se requiere, lo que se espera es que a través del interpretar ese patrimonio por el cual se está transcurriendo, la experiencia lleve o bien a una apropiación de conocimiento, si ese es el objetivo, o a una empatía con alguna causa, como puede ser el trabajar, empatizar y socializar la cuestión de trabajar para que no haya pérdida de biodiversidad. Los más conocidos autores de interpretación patrimonial son Freeman Tilden y Sam Hamm, que son los popes de la gestión de interpretación patrimonial a través del siglo XX, y en Argentina Carlos Fernández Balboa, que es un autor extremadamente conocido y trabaja mucho con las cuestiones de interpretación patrimonial. Pero voy a insistir con esto, la interpretación patrimonial se asocia frecuentemente con los espacios naturales, con la gestión de la diversidad socioambiental de los recursos naturales, pero es el equivalente a la creación de las experiencias memorables en la gestión del patrimonio cultural, con lo cual estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de estrategias para que no a través de la absorción del conocimiento, sino a través de la experiencia memorable, de la empatía, de la empatización, se genere el objetivo, se logre el objetivo que busca la muestra, que busca la reserva o lo que fuere. En el caso de la interpretación patrimonial, es esto, se busca la empatía, se busca que el visitante, el público, la audiencia empatice con los procesos por los cuales está atravesando, que no solo reconozca que un árbol es un ceibo y vea su nombre científico, sino que comprenda la importancia de este árbol en un contexto sistémico mayor y que el humano también forma parte de este sistema mayor, de este ecosistema. No porque un guía se lo dice o porque la cartelería se lo esté informando, sino porque la experiencia en sí se lo comunica. Y se lo comunica de una forma tal que empatiza con lo que está ocurriendo. Esto se logra de diferentes maneras. Cuando se trata de áreas naturales protegidas, una de las formas más tradicionales es esta, es la de buscar la empatía, particularmente con lo que tiene que ver con pérdida de biodiversidad. Un ejemplo tradicional es, por ejemplo, plantear el cartel tradicional de educación ambiental diría, al lado de un molle, diría molle, su nombre científico y un par de datos más de los contextos ambientales en los cuales se desarrolla ese vegetal. Desde la interpretación patrimonial funciona de una manera diferente. Diría, por ejemplo, el molle fue un elemento trascendental en la economía y en la alimentación de los tehuelches. Sin el molle no podrían haber vivido porque de ahí sacaron tales y tales recursos que les permitieron vivir. Otro ejemplo es un ejemplo típico, en lo que era el Museo del Bicentenario, en una de las salas de inicio, era una sala oscura con una pantalla en la cual se exponía un video continuo de una escena del río Paraná. Se veía el agua, se escuchaba el agua corriendo, se escuchaban las aves, se escuchaban los ruidos de la naturaleza, los sonidos de la naturaleza. Y en ese escuchar los sonidos, lo que ese video comunicaba, uno se sentaba, estaba en silencio, en esa sala silenciosa en la que solo se escuchaban esos sonidos y se veían esas imágenes, y lo que comunicaba, y explícitamente lo hacía con la información asociada, era: esto es lo que vieron los europeos cuando llegaron por primera vez al río Paraná. Entonces uno automáticamente puede empatizar
con eso que ocurrió hace 500 años atrás. Uno puede sentirse que está viviendo lo mismo que vivieron esos europeos que ingresaron por primera vez al río Paraná. En el caso, por ejemplo, en México, hay un espacio en el cual la cartelería sobre el mar, en una elevación en la cual tradicionalmente decía este es el lugar donde desembarcó Hernán Cortés en el año tal. Eso es educación, eso es información pura, y más recientemente eso fue reemplazado por un gran marco vacío puesto en ese mismo lugar, donde el visitante desde ese marco vacío ve el mar, y la cartela lo que dice es: desde este lugar los indios vieron llegar a Hernán Cortés. Y eso pone automáticamente al visitante en el lugar de lo que estaba ocurriendo hace 500 años. La información que se comunica parecería que es la misma, pero se hace desde un lugar completamente diferente. Uno empatiza con lo que estaba ocurriendo y se apropia de esa información. Si no, lo más probable es que, si es solo información, lo más probable es que en pocos minutos o en pocas horas o en pocos días uno la olvide. Cuando atraviesa la experiencia es mucho más poderoso, es mucho más profunda. Es un proceso dinámico sobre el cual hay que trabajar. Es un proceso dinámico que está dirigido a una diversidad de públicos, ahora vamos a ver esto más adelante, que implica una comprensión de lo que se quiere comunicar, de lo que se está comunicando, y una valoración de esos procesos que se están comunicando. Intervienen profundamente los sentidos, las sensaciones, para que se pueda lograr una empatía. Tiene una serie de principios, la interpretación patrimonial, que están en la bibliografía que tienen para consultar, y es interesante que la interpretación patrimonial le habla a los visitantes y los conecta, los estimula, los inspira, para de esa manera lograr comunicar el objetivo que hay en el área natural protegida. Al igual que en los museos, las áreas naturales protegidas tienen que tener objetivos de existencia y objetivos comunicacionales. Si tengo un sendero patrimonial, un sendero para recorrer, la existencia de ese sendero tiene que tener un sentido. Tengo que buscar comunicar algo, y todo lo que esté asociado a ese recorrido tiene que estar en línea con esos objetivos. La experiencia memorable, sea a través de la interpretación patrimonial o sea en el ámbito de los museos, tiene que estar siempre dirigida hacia la consecución de los objetivos que se buscan en la exposición, en el recorrido del área natural protegida. Tiene que provocar curiosidad, además, no ser ese visitante, el visitante esponja que supuestamente absorbe lo que se le quiere comunicar. Hay algunas estrategias para trabajar en interpretación patrimonial que también se usan en todo lo que es gestión del patrimonio, como por ejemplo en algunos sitios arqueológicos se invita a los visitantes en determinados días o en determinados horarios, previa inscripción, pueden participar, por ejemplo, en excavaciones arqueológicas. A veces hay muchos parques nacionales y hay muchos espacios de áreas naturales protegidas que tienen sitios arqueológicos o sitios paleontológicos en su interior, y en algunos casos se invita. Esa es una estrategia de interpretación patrimonial. No es lo mismo ver en la exposición del centro de visitantes o del centro expositivo que tenga el área natural, ver cuál es la información que se recuperó a través de las excavaciones, a ser un partícipe activo de una excavación, compartiendo con los arqueólogos o paleontólogos que están trabajando ahí, porque la llegada de la información viene por dos canales: por los académicos que están trabajando y por el hecho de que el visitante pueda participar y ver cómo se genera esa información a partir de los restos. Esa es una estrategia bastante frecuente. Hay otras, hay un ejemplo muy parecido al anterior del marco. En Australia, un lugar que fue durante la Segunda Guerra Mundial fue un lugar muy importante relacionado con los aviones de guerra, que se usaban en la guerra, y es un centro de interpretación patrimonial que no tiene demasiado de nada, es al aire libre, y lo que tiene es unos grandes cuadros con blindex, unos grandes marcos con blindex, y sobre esos blindex hay ploteados que hacen que uno vea que tienen los aviones
a escala, de manera tal que uno parece que está viendo sobre el mar y sobre la playa esos aviones que pasaban por ahí durante la Segunda Guerra Mundial. No es solo una descripción de por acá pasaban tales aviones, aterrizaban y hacían tales actividades, sino que uno siente que los está viendo. Entonces, no es literalmente inmersivo, pero hace que uno empatice y uno se sienta que forma parte de ese momento histórico, de aquello que quieren comunicar, siempre con información asociada. En otros casos también, por ejemplo, lo que se usa es en algún sitio arqueológico donde se sabe qué tipo de vegetales se consumían en el pasado, en un lugar cercano esos vegetales crecen, digamos, se plantan para tener una especie de jardín de esas plantas o vegetales que consumía la gente. La experiencia memorable que constituye la interpretación del patrimonio que se utiliza en las áreas naturales protegidas, en el ámbito de los museos, que se llama experiencia memorable más que interpretación del patrimonio, se construye a través de una serie de estrategias, las cuales son las mismas que hay para la interpretación del patrimonio. Una es el storytelling o la narración de historias, otra es la gamificación o ludificación, que es la incorporación de estrategias de juego en la exposición, en la construcción de las exposiciones, el layering, que es la construcción y la incorporación de múltiples capas de sentido en las narrativas, el prototipado rápido o no, la participación y los estudios de público. El storytelling o narración de historias es exactamente eso. El museo comunica historias y lo hace desde que existe el Museo Moderno. La cuestión es que comunica historias a través del ordenamiento de objetos, a través de la representación visual. El ordenamiento de los objetos en el espacio comunica, eso se llama poética, y esa poética comunica una retórica que es el mensaje que se quiere comunicar, que se quiere transmitir. Eso tiene que estar articulado de una manera tal que sea una historia, que no se centre en los objetos. Ya los objetos no son el centro de la atención de los museos, sino que son la herramienta para comunicar una historia. Es la historia la que importa, no el objeto en sí. El objeto es el anclaje de esa historia. Es lo que ocurría en el siglo XIX. Los museos evolucionistas hacían exactamente esto. El ordenamiento de las faunas, de los fósiles, desde los más simples, desde los más viejos hasta los más complejos, los más posteriores, marcando las líneas evolutivas, comunicaban evolución. En los museos históricos, el hecho de pensar que las sociedades venían de situaciones de historias más simples y que pasaban a ser sociedades más complejas, se comunicaba a través del ordenamiento espacial de los objetos. La representación visual es la estrategia principal de los museos históricamente para comunicar historias. Esto se rompió un poco durante el siglo XX, pero se ha recuperado nuevamente desde hace 20, 30 años, y en los últimos 15 años, sin dudas, es la herramienta principal. Tener en claro que de lo que se trata es de contar historias y que esas historias tienen que atrapar al público, tienen que ser de interés para el público. Estas historias se potencian a través de una serie de herramientas, de otras estrategias, como por ejemplo la participación. La participación en el sentido de que el público se espera que el público participe. Bien, ahora, ¿se espera que el público participe o el museo habilita la participación del público? Son estrategias diferentes. No es lo mismo producir estrategias de participación que sean de agregación, lo más típico, lo más tradicional, que es que se habiliten espacios pintados con pintura de pizarrón y se dé tiza para que la gente exprese lo que le pareció la muestra, o que use post-it para escribir y poner su opinión sobre o la muestra o algún aspecto de la muestra o algún tema en particular, que eso es una forma de participación, es interesante y se utiliza mucho, pero no se puede perder de vista que sobre esa forma de participación, la institución sigue manteniendo el control. Es que la institución es la que define de qué manera y hasta dónde participa el público. Hay otras formas como las colaborativas, donde se puede invitar al público a participar en algo que habilite también la institución, como un ejemplo es generar una instancia de votación acerca de alguna muestra en particular, alguna
fotos. Por ejemplo, hay un caso muy conocido donde se promovió que un barrio determinado subiera fotos a la plataforma del museo, fotos con una temática específica, y esas mismas fotos que se subían, el propio público podía votar. Eso es colaborativo, digamos, con eso después se iba a hacer una muestra, se pueden hacer muestras y esas muestras están hechas en colaboración. Pero nuevamente la institución mantiene el control, porque es la institución la que define el tema, dónde, cuándo y hasta dónde. A veces puede ser un poco incómodo de todas formas para la institución, porque a veces, como en el caso más conocido, a veces la gente vota no lo que la institución espera, sino otras cosas. Pero bueno, en la participación se corren riesgos. Y la participación más libre, que es la más riesgosa de todas, es aquella en la que la institución no tiene demasiado control. El caso más conocido es el del Museo de Glasgow, donde la gente del barrio literalmente lleva sus objetos que pasan a formar parte de las colecciones, pero además la gente se puede llevar objetos de las colecciones a su casa para armar exposiciones propias, y el museo de hecho asesora a exposiciones propias hechas por gente de la comunidad, que la hace con objetos propios y con objetos que le son facilitados por el museo. Y a su vez el museo organiza muestras en las cuales la gente participa en paridad de situaciones. Esa es una situación bastante riesgosa, porque el museo puede llegar a perder la totalidad del control de lo que está ocurriendo, pero así como es riesgosa, es muchísimo más rica. Definitivamente la gente está absolutamente involucrada y el producto tiene mucho más que ver con aquello que el público estaba buscando, con lo que el museo en definitiva tiene que buscar, que es satisfacer el gusto del público y lo que el público está buscando. Para eso hay que conocer al público, a sus públicos, que es lo que vamos a ver al final del segundo video. Distintas estrategias de participación, pero la participación tiene que estar habilitada de alguna manera. Hay formas mucho más simples de participación del público, como por ejemplo el hecho de habilitar un espacio de mini votación, donde la gente pueda votar cuál fue el objeto, la muestra o la cartela que más le gustó, por ejemplo. Al otro extremo, de habilitar un espacio literal de conversación donde el público pueda sentarse a hablar sobre temas, particularmente sobre los temas incómodos. Sin dudas la participación es uno de los ejes indiscutibles de la museología contemporánea. Se puede hablar de muchas otras estrategias que las vamos a ver en el segundo video, en la segunda clase grabada, pero la participación es algo que sí o sí tiene que estar incorporada. En la interpretación patrimonial, en las áreas naturales protegidas, es claro que se tiene en claro que los visitantes tienen que participar, y eso se tiene en claro desde el siglo XX. En los museos es mucho más reciente la incorporación de estas estrategias, pero sin dudas hay que incorporarlas.